Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales de bachillerato por madurez. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a empezar. Esta es la segunda parte del examen. Recuerden que las demás partes están disponibles en la descripción del video. Vamos con la primera de las preguntas de esta segunda etapa, segundo tema, que es la Guerra Fría. Es el contexto de la Guerra Fría en el mundo. El siguiente esquema dice connotaciones de las guerras a escala global durante la primera mitad del siglo XX. Estados Unidos de América y Japón, finalizada la Primera Guerra Mundial, se erigieron como potencias mundiales. ¿Ok? Bien. ¿Y cuál opción completa correctamente ese esquema? El territorio de Checoslovaquia se dividió en dos países, República Checa y Eslovaquia. Sí, es cierto. Surgió la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de velar por la paz en el mundo. ¿Ok? Bien, en la conferencia de Bretton Woods, los países miembros acordaron crear la Organización Mundial del Comercio. Esto no se acordó crear en esa conferencia, sino que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se fragmentó, dando origen a la Comunidad de Estados Independientes. Esto tampoco es correcto. Esto sucedió hasta el fin de la Guerra Fría en 1991. Entonces tampoco es correcto. Y vamos a ver cuál es la opción, connotaciones de las guerras a escala global durante la primera mitad del siglo XX. ¿Okay? En este caso, es correcto afirmar la opción A. Sucedió, la República de Checoslovaquia se dividió en dos países, la República Checa y Eslovaquia, pero esto sucedió hasta finales de 1990, de esa década, y por tanto no es correcto, y sería correcto la opción B. Surgió la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de velar por la paz en el mundo. Esta es la opción correcta. Puede ser que haya un error en la respuesta, vamos a ver. Si no, pero igual está la opción correcta, la opción B. Vamos a darle a enviar. Y bueno, en este caso nos salió que es correcto. Muy bien, continuamos. El siguiente texto. El avance de los ejércitos de los aliados sobre los territorios dominados por los alemanes hizo evidente la faceta más aterradora del conflicto, los campos de concentración. Entonces tenemos que tener en cuenta esto acá, en los cuales los nazis asesinaron cerca de 6 millones de personas. Esto es lo que se conoce como el Holocausto y se evidenció en lugares como Auschwitz, Treblinka y Sobibor. Estos campos de concentración quedaron como lugares donde el horror y la crueldad llegaron a los límites desconocidos hasta entonces. De acuerdo con el texto anterior, se infiere que uno de los impactos de la Segunda Guerra Mundial estuvo relacionado con las manifestaciones de odio, maltrato y exterminio masivo de personas judías. Sí, el texto nos habla de eso, lamentablemente. La construcción de espacios neutrales para los diferentes grupos étnicos que fueron perseguidos por las fuerzas militares alemanas. En este caso no es correcto. Las torturas y mutilaciones de niños, adultos mayores y gran parte de la población civil por las bombas detonadas en el desarrollo de los frentes de guerra. Esto es una afirmación correcta, pero no habla no se habla de esto en el texto. Se habla de la opción C que ya seleccionamos, de la opción A que ya seleccionamos. El racionamiento alimenticio que sufrió la población civil durante la reconstrucción de las ciudades que fueron afectadas por el desarrollo de los conflictos bélicos. En este caso, el texto habla de la opción A. Muy bien, seleccionamos y vamos a darle a enviar. Ok, continuamos. Dice, los campos de concentración representaron un medio de acercamiento inclusivo entre los arios y judíos. Vamos a leer primero la pregunta. Siempre a veces es importante recurrir a la pregunta para leerle, poder identificar de una vez que nos están preguntando y tal, y quizás lo identificamos en el texto al inicio. ¿Cuál número de los anteriores identifica una de las implicaciones sociales que supuso la persecución y exterminio de grupos étnicos durante la Segunda Guerra Mundial? Entonces, una implicación social que supuso el exterminio de personas. Que los campos de concentración representaron un medio de acercamiento inclusivo entre los arios y judíos. No, sucedió más bien lo contrario. No fue un acercamiento inclusivo, fue un exterminio de personas en los lugares en los conocidos como campos de concentración. En la Alemania gobernada por Adolfo Hitler se valoró y respetó únicamente las costumbres y obras artísticas de la población judía. No, más bien fue totalmente lo contrario. No se valoraron el aporte de los pueblos judíos, el pueblo judío y de otros pueblos también. Para aliviar las secuelas tan dolorosas y mutilaciones que sufrieron los soldados alemanes, producto del desarrollo de los conflictos bélicos, se les aplicó la eutanasia. Tampoco es la opción correcta, esa es una implicación social. El antisemitismo, sí, consistió en el aislamiento, discriminación, racismo y xenofobia practicada por los nazis hacia todas aquellas poblaciones que consideraron inferiores. Sí, es cierto. Es la opción correcta, la opción 4. Entonces seleccionamos y le vamos a dar a enviar.
Muy bien, continuamos. Dice la siguiente pregunta. En el marco de la defensa de los derechos fundamentales del ser humano, es de gran importancia la implementación del Estado de Derecho, pues a través de este se garantiza el disfrute pleno de la seguridad ciudadana a las personas en cada uno de sus países de origen. ¿Ok? Sí, podría ser una opción, pero igual no la vamos a seleccionar todavía. Ha erradicado la pobreza y todos los problemas de violencia que sufren las personas en la sociedad. No, no se ha erradicado por completo y tampoco la pobreza ni los problemas de violencia, pero sí es muy importante la implementación del Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales de los seres humanos. Busca la protección de la población de tratamientos crueles e inhumanos, de la esclavitud, de arrestos y detenciones arbitrarias. Sí, sí es cierto. Esto es fundamental, la opción C. Puede restringir las libertades individuales, tales como la de reunión o asociación, y evitar así el aumento de delitos, robos e inseguridad. No, no es correcto, es la opción C la correcta. Entonces nosotros la vamos a seleccionar y vamos a dar a enviar. Ok, continuamos. Una pregunta más. En este caso, vamos a leer la opción. Dice cuál número de los anteriores identifica una acción realizada con la defensa y aplicación correcta de los derechos fundamentales del ser humano que le permita alcanzar la paz y la convivencia social. Ok, vamos a buscar una opción que es correcta en la defensa y aplicación correcta de los derechos fundamentales del ser humano. Los gobiernos deben proteger y garantizar las libertades de la población sin distingo de origen, étnico, color de piel, nacionalidad y credo religioso. Sí es cierto, es correcto. Las agrupaciones políticas tienen el compromiso de velar de forma exclusiva por el respeto de las libertades de los sectores que ostentan el poder económico. No, no es correcto. No, esto es excluyente y se tiene que buscar que se respeten los derechos y las libertades de todos los sectores de la sociedad, no solo de un sector y mucho menos el que tiene, bueno, de ninguno en específico, y mucho menos tomando en cuenta o valorando solo el poder económico de ese grupo. Las entidades supranacionales están obligadas a erradicar todos los problemas de hambruna y desigualdad social con el fin de mejorar las condiciones de vida de la humanidad. En este caso, no las entidades supranacionales, sino cada gobierno. Cada gobierno en el mundo y la sociedad en general tienen que tener ese compromiso. Los estados deben prohibir a las organizaciones sociales que realicen reuniones pacíficas y que expresen la libertad de pensamiento, ya que atentan contra los derechos y las garantías individuales. No es correcto, no se pueden prohibir a las organizaciones sociales que realicen sus reuniones, y mucho menos si son pacíficas. Entonces la opción 1 es la correcta. Vamos a darle a enviar. Muy bien, continuamos. Viene la primera pregunta del uso de, bueno, viene aquí causas que contribuyeron con el desarrollo de la carrera armamentista. Estamos hablando ahora de la Guerra Fría. Utilización de las bombas atómicas contra Japón y otra opción. ¿Cuál opción completa correctamente el desarrollo de la carrera armamentista? La disminución de las tensiones que mantenían las regiones del planeta con pensamiento fascista. Esto no es correcto. Nunca hubo una disminución de tensiones, más bien hubo un incremento constante de las tensiones y fue entre los países del bloque capitalista y del bloque comunista. Uno liderado, el capitalista, por Estados Unidos y el comunista o socialista por la Unión Soviética. Las rivalidades y constantes confrontaciones que surgieron entre las potencias imperialistas y sus colonias. Esto no es correcto. La aplicación del plan Molotov, que brindó colaboración y ayuda económica a los países con ideología capitalista y de libre mercado, tampoco es correcto. El debilitamiento de las potencias europeas tras la Segunda Guerra Mundial, como Francia e Inglaterra, que vieron una nueva opción económica en la industria bélica. Ok. En este caso, en este caso, esta pregunta no pareciera tener una opción tan clara de respuesta, pero eh, podemos seleccionar la opción D y ver qué sucede, porque como les indico, esta no tiene una opción tan clara de respuesta que nos implique afirmar concretamente si estamos seguros que es esta opción. Pero bueno, vamos a seleccionar la opción D, vamos a ver qué sucede. Y en este caso, las rivalidades y constantes confrontaciones que surgieron entre las potencias imperialistas y sus colonias. Ok, es supuestamente la opción correcta. Muy bien, continuamos. Observe la siguiente imagen. En relación con el conflicto de la Guerra Fría, desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, ¿cuál es una expresión de la rivalidad geopolítica que se infiere a partir de la imagen anterior? Aquí vemos la imagen y la imagen muestra un tablero de ajedrez y muestra armas de un lado y de otro. De un lado de otro y aquí un muro que está en Berlín. ¿Ok? Entonces eso es lo que se infiere de esa imagen que nosotros podemos ver. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Prácticas del espionaje mediante organismos especializados, tales como la Agencia Central de Inteligencia y el Comité de Seguridad del Estado Soviético.
Ok, desarrollo de una industria armamentística como soporte de las economías estadounidense y soviética que puso en riesgo al mundo de un nuevo conflicto bélico. Sí, esto parece ser lo que se explica en la imagen. Implementación de una campaña propagandística entre las dos superpotencias con el objetivo de mostrar a la sociedad las virtudes o defectos del capitalismo o en caso contrario del socialismo. Eso no se muestra en la imagen, entonces no es correcto. Invención de instrumentos tecnológicos, entre estos los transbordadores y satélites por parte de Estados Unidos de América y la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que les permitieran explorar y conquistar todos los planetas del sistema solar. Esto tampoco se muestra en la imagen, se muestran sobre todo armas. Entonces, es la opción B la correcta, seleccionamos y le vamos a dar a enviar. Muy bien, continuamos. Durante la Guerra Fría, surgieron líderes que se desempeñaron un papel importante en la obtención de reivindicaciones sociales y políticas de algunos sectores de la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos de América sobresalió Martin Luther King. ¿Por qué? Bueno, Martin Luther King sobresalió sobre todo por su lucha por los derechos de las personas afrodescendientes, a la justicia, a la igualdad y a la no discriminación dentro de la sociedad estadounidense. Luchó por la erradicación del apartheid del que era víctima la población nativa de África, ¿no es correcto? Dirigió a las poblaciones las luchas por la igualdad y los derechos civiles de los afroamericanos y las formas de segregación racial, si es cierto. Organizó la Revolución de las Flores como medio de protesta ante las imposiciones del consumismo del modelo capitalista, ¿no es correcto? Concientizó a la ciudadanía estadounidense para que expresaran su rechazo por el uso de armas nucleares y biológicas en la guerra de Vietnam. En este caso, su lucha sobre todo de Martin Luther King fue por la opción B, una igualdad de derechos, respeto a los derechos civiles de los afroamericanos en la sociedad estadounidense. Muy bien, continuamos. Dice, con la culminación de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas perdieron sus zonas de influencia en los territorios ubicados en el continente africano y asiático, situación que dio origen a los procesos de descolonización. ¿Cuál es un impacto de dicho proceso en la actualidad? El desarrollo de una sociedad inclusiva que favorece la tolerancia religiosa y política. No, en la actualidad no necesariamente hay sociedades inclusivas en las colonias que se respete y favorezca la tolerancia religiosa y política. Entonces, no la opción correcta, la implementación de los procesos de independencia mediante el diálogo y el consenso con las metrópolis. No siempre fue así, en algunos casos y en algunos países africanos la lucha de independencia fue mediante guerras de liberación. El predominio de gobiernos estables que luchan por resolver el retraso social y económico heredado por las potencias. En este caso tampoco hay gobiernos estables en muchos países del continente africano y asiático. Hay gobiernos que son de tinte de corte militar, que llegaron por medio de un golpe de Estado. La aparición de rivalidades por la delimitación de fronteras entre diferentes grupos originando conflictos étnicos y políticos, por ejemplo, entre Hutus y Tutsis en Ruanda. Este es un ejemplo de un proceso de descolonización que no fue hecho, no fue realizado de la mejor manera y que, bueno, estalló en el año 1994, un conflicto en la República de Ruanda. La opción correcta, muy bien. Continuamos. Dice, lea la siguiente información. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, Ugarte fue como una desaparición de ciudadanos, la tortura, el destierro y el exilio de miles de personas. En los primeros 5 meses de la dictadura ejercida en Guatemala por Efraín Ríos Montt, se asesinaron a más de 10.000 campesinos, la mayoría indígenas. Según información anterior, ¿cuál es una repercusión que tuvieron los pueblos latinoamericanos durante el contexto de la Guerra Fría? Ok, veamos que habla de persecución, de destierro, de asesinato de personas. Entonces vamos a buscar una opción que tenga que ver con eso, con una repercusión para los países latinoamericanos en el contexto de la Guerra Fría. Las manifestaciones de violencia contaron con el apoyo de todos los ciudadanos de las distintas naciones de la región. No es correcto. Fueron sometidos en contra de su voluntad a trabajos forzados y a campos de concentración en donde perdieron la vida. Tampoco es correcto. Los gobiernos militares aplicaron en su mayoría políticas represivas que culminaron en violaciones de los derechos humanos. Sí, vean que el texto nos habla de esto, de dos gobiernos que ejercieron una dictadura y violaron los derechos humanos de un sector de la población. Todos los organismos internacionales respaldaban la idea de que los gobiernos represivos eran la única alternativa para resolver los problemas políticos del área. No es correcto. La opción correcta, entonces, es la C. Estamos seleccionando y vamos a darle a enviar. Muy bien, continuamos. Dice, ¿cuál número de los anteriores identifica una característica del modelo económico capitalista? Ok, vamos a buscar una característica del modelo económico capitalista. Dice que favorece a las empresas privadas y a la sociedad de consumo. Sí, es cierto, es correcto. Entonces parece ser que es esa. Los medios de producción son de la colectividad y pertenecen al Estado. Esta es una característica del modelo económico comunista o socialista. Todas las actividades productivas son dirigidas por el Estado a través de instituciones planificadas. En este caso es otra característica del Estado o modelo económico socialista comunista.
Realiza una distribución de los bienes en función de las necesidades de cada integrante de la sociedad. Tampoco es correcta para el capitalismo. Es la opción número 1 que vamos a seleccionar y vamos a dar a enviar. Muy bien, continuamos. Cambios generados por la caída del socialismo real a finales del siglo XX. Estamos cerca de finalizar esta segunda etapa del examen y están preguntando cambios generados por la caída del socialismo real. En ese momento hubo una desestructuración del bloque soviético y se dio la caída del socialismo. Estados Unidos de América se consolidó como la única superpotencia mundial. Si es cierto, es correcto. Recordemos que en ese momento el mundo estaba dividido en dos bloques, era un mundo bipolar, pero al final de la Guerra Fría, como Estados Unidos se impuso, se consideró que estábamos hablando de un mundo unipolar. Y vamos a buscar cuál opción completa correctamente esa opción. Se consolidó la Comunidad Económica Europea y se creó el Banco Central Europeo. Tras la disgregación de Yugoslavia se originaron 6 nuevas repúblicas, entre estas Serbia, Croacia y Eslovenia. Sí, es cierto, esto pasó a consecuencia de la caída del socialismo real. Se reunieron los territorios de Eslovaquia y República Checa en una única república llamada Checoslovaquia. Sucedió al contrario. Checoslovaquia se dividió en dos repúblicas, Eslovaquia y República Checa. A pesar de la caída del muro de Berlín, Alemania continuó separada en dos secciones, una oriental y otra occidental. No, más bien, con la caída del muro de Berlín, Alemania se unificó en una sola nación. Entonces, no es la opción correcta, la opción B que ya seleccionamos y vamos a darle a enviar. Muy bien. Dice que en el año 2011 estallaron las primeras revueltas en Siria contra el régimen de Bashar al-Assad. Es el presidente todavía en 2021 de Siria. Este conflicto se intensificó con la participación del grupo terrorista Estado Islámico y Z por sus siglas en inglés. A finales de septiembre, las fuerzas rusas orquestaron una serie de bombardeos aéreos con aviones de guerra, misiles lanzados sobre los grupos rebeldes sirios. Se calcula que al 2016 la guerra civil dejó más de 300.000 muertos, millones de refugiados y ciudades destruidas. Información anterior describe parte del conflicto desarrollado en Siria. ¿Cuál es uno de los efectos que ésta ha generado en la sociedad actual? Ok. Los enfrentamientos bélicos son considerados el único medio que tienen los pueblos para defender su identidad nacional, independencia y soberanía nacional. No, no es correcto. Y los enfrentamientos bélicos no son sanos para la humanidad y es el último medio al que se debe acudir. Prácticamente no es recomendado hacerlo. Siempre hay que tratar de hacerlo mediante el diálogo, mediante la negociación y no mediante el enfrentamiento bélico. La percepción de las personas como una amenaza a la paz, libertad, seguridad internacional y catástrofe humanitaria que violenta el disfrute de los derechos humanos. Ok, en este caso, la percepción de las personas como una amenaza a la paz, la libertad, la seguridad internacional. Vamos a continuar leyendo, parece que no es. La expansión de las redes del terrorismo ha disminuido por las acciones ejecutadas desde la ciudad de Moscú, logrando la tranquilidad y la convivencia del ser humano. Tampoco es correcto. La desaparición de las relaciones de tensión existieron desde la segunda mitad del siglo XX entre el bloque capitalista y comunista, brindando tranquilidad y confianza en los ciudadanos. Esto tampoco es correcto. En este caso, parece ser la opción B. Vamos a leerla de nuevo. La percepción de las personas como una amenaza a la paz, la libertad, la seguridad internacional y catástrofe humanitaria que violenta el disfrute de los derechos humanos. Sí, eso ha sucedido con los conflictos y en este caso como el conflicto descrito en el texto, que es el conflicto en Siria. Es uno de los efectos que ha generado en las sociedades actuales, la opción B la correcta. Vamos a seleccionarla y la vamos a dar a enviar. Muy bien, continuamos. Una pregunta más. Vamos a dice, después de desalojar a los japoneses en 1945, la península de Corea fue dividida en el paralelo 38 grados, en dos zonas de ocupación, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al norte y Estados Unidos de América del Sur. Pero después de organizarlas se retiraron. Las diferencias ideológicas de ambos gobiernos propiciaron la invasión de Corea del Sur en junio de 1950. La Organización de las Naciones Unidas condenó tal agresión, se fomentó la formación de un ejército multinacional en el que participaron también los Estados Unidos de América y los surcoreanos. Corea se convirtió en el escenario perfecto para la Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría y de acuerdo con el texto anterior, uno de los efectos ocasionados por el conflicto de las dos Coreas o de las Coreas en la actualidad se relaciona con la tensión que vive la humanidad por el desarrollo de programas de armamentos nucleares. Sí, es cierto, es correcto. En este momento hay una tensión grande porque no se ha logrado un acuerdo para la región, sigue dividida y en ciertas épocas del año hay tensión por el lanzamiento de misiles nucleares con capacidad nuclear hacia el mar de Japón, hacia el mar de la China, y que son una advertencia a los Estados Unidos, sobre todo y a Corea del Sur, que Corea del Norte tiene capacidad para defenderse, para disuadir
al enemigo. Entonces, todo esto ha generado muchísima tensión en la zona y en el mundo. El malestar y rechazo de la población hacia el desarrollo del comercio internacional, esto no es correcto. El surgimiento de movimientos insurgentes y de rebelión que se oponga o rechace la autoridad del Estado tampoco es correcto. La desaprobación de las personas hacia el papel que ha desempeñado la Unión Europea en los conflictos armados tampoco es correcto. La opción A que seleccionamos. Muy bien. Continuamos. Dice, actualmente es uno de los países con mayor crisis en el mundo, no solo por problemas económicos, de disminución en su desarrollo de revueltas por temas sociales o políticos, sino que la guerra interna, genocidio, escasez de alimentos y de su distribución. Dice que millones de personas han sufrido la muerte y cientos de miles padecen hambrunas cada día. En la información anterior se describe uno de los efectos del conflicto africano que se desarrolla en Sudán. De estos países, chicos, de estos países, el único que hay que estudiar con un conflicto es Sudán. Entonces, además se dividió en Sudán del norte, en Sudán y Sudán del sur. Y es ahí lo que hay que estudiar y es un tema para el examen de bachillerato. Entonces, en este caso, la opción correcta, las demás se descartan porque no entran esos conflictos en el examen de bachillerato. En Libia, perdón, sí se desarrolló un conflicto, pero no necesariamente es objeto de estudio para el examen de bachillerato por madurez. Y seleccionamos y vamos a darle enviar. Muy bien, lea los siguientes hechos históricos. El desplazamiento y asesinato de los indígenas estadounidenses por los colonialistas ingleses, quienes venían por sus tierras. Los desplazamientos masivos de minorías étnicas que ordenó Joseph Stalin por considerarlos como amenaza para el poder soviético. Las luchas entre los bandos afroestadounidenses y latinos en ciudades estadounidenses. De acuerdo con los hechos históricos anteriores, se puede afirmar que en la sociedad contemporánea, para garantizar el respeto de los derechos humanos, se debe, ¿ok? Vamos a ver, obligar a todos los gobernantes a aplicar políticas universales relacionadas con el ámbito laboral. No tiene que ver nada con el texto. Vean que el texto habla de violación a los derechos humanos realizadas por gobiernos o por entes colonialistas en algunas épocas históricas. Limitar el tránsito de personas ilegales o migrantes de un lugar a otro para evitar problemas sociales tampoco es correcto. Erradicar la práctica y tendencias sustentadas en las formas de discriminación, tales como la xenofobia y el racismo, sí, esto es correcto y eso se tiene que erradicar de las sociedades humanas. Ignorar el hecho de que muchos países del mundo suministran armamento bélico a sus colonias para que luchen por su independencia, tampoco es correcto. En este caso, la opción C es la correcta que seleccionamos y ahora vamos a darle a enviar. Muy bien. Vamos con una pregunta de un país, de un contexto geopolítico y de un pueblo latinoamericano. Entonces vamos a leer el texto. Dice, de orientación socialista, Evo Morales. Ok, ya con esto nosotros identificamos el país. Evo Morales fue presidente de un país suramericano, en este caso Bolivia. Implementó a inicios del siglo XX el fortalecimiento del Estado para respaldar la microempresa, la industrialización y la nacionalización de sectores claves como los hidrocarburos, la minería y las telecomunicaciones, en una década superior a los logros de 20 años de gobiernos liberales. Aumentó la economía del país y los ingresos por habitante, redujo la pobreza extrema, aumentó la inversión pública, redujo los salarios de los burócratas, realizó una reforma agraria y aumentó el salario mínimo, entre otras. Estamos hablando de Bolivia, la opción correcta. Nosotros, en este caso, chicos, tenemos que identificar muy bien nombres cuando vengan, porque en este caso nos permitió identificar el país del que estamos hablando. Vamos a dar a enviar. Muy bien. Vamos con una pregunta más. Una pregunta más. En este caso, esta pregunta ya es del siguiente tema. Entonces, quedaríamos por acá en esta segunda etapa del video y nos estaríamos viendo con esta pregunta y más en la tercera etapa del video. Invitarlos a suscribirse al canal y nos estaríamos viendo en la próxima etapa. Saludos.